Pues bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Federico Vallejo, siguiendo en este marco de lo que abordamos hace 2 programas, ¿no? Tratar de hablar con gente joven, a ver qué visión tienen, ¿no? De lo que está pasando en la provincia, en el país, de cómo se sigue de esto, cómo se sale, cómo ven el futuro y cómo lo mira gente joven, digamos, ¿no? Él es socio gerente de Hipochase. ¿Qué es Hipochase? Inicialmente es una plataforma respaldada por inversores institucionales y también clientes privados en Argentina y ahora con inversores en la región de América Latina también. Representamos y hacemos transacciones financieras. De repente vos empezaste a hablar de algo que en Jujuy parecía que no se hablaba. Hoy ya se habla en muchos lugares, digamos, que tiene que ver con mercado de capitales, que tiene que ver con otra forma de financiarse, digamos. Empezaste a hablar de estos temas. Sí, arrancamos en el 2012, hicimos un buen track record en materia de promoción de inversiones. Todo esto en trabajo en conjunto, por supuesto, con los gobiernos de turno en su momento y también con entidades entidades reguladoras del mercado de capitales en Argentina, ¿no? O sea, hicimos un trabajo en conjunto de promoción, de sensibilización en el acceso al mercado de capitales en Jujuy, realmente con muy buenos resultados. Sí, el trabajo de sensibilización es la base, ¿no es cierto? Fue el puntapié inicial, ¿no? De llegar a entidades intermedias, o sea, cámaras, a consejos profesionales o colegios profesionales y también al ámbito municipal y provincial, ¿no? ¿Cómo se le pierde el miedo a eso, no? Porque de repente me da la sensación que siempre hay un miedo a lo desconocido. Hace 2012 me imagino lo que tiene que haber sido. Sí. ¿Cómo se lo pierde? ¿Trabajando a través de este tipo de entidades? ¿Cómo? Sí, la verdad es que en términos de adversión a riesgo, en el norte argentino es transversal, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado. Y es algo que nosotros hemos identificado y hace falta resaltarlo, que cuando analizamos la estructura de mercado del norte argentino en términos financieros, en términos de mercado de capitales, hay grandes oportunidades regionales, ¿no? Tocando ya en parte de lo que nosotros estamos mirando es grandes oportunidades, pero que devengan grandes desafíos. Y esos desafíos significa de armar una estructura de mercado básica antes de seguir creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas muy básicas en una estructura de mercado que tenemos que ir implementando, que ya están desarrolladas en la zona núcleo o en capital, que debemos empezar a implementar y los gobiernos tienen que tener la agenda, tanto la agenda legislativa como la agenda propiamente dicha de los gobiernos en materia de implementación. Una de esos instrumentos clave para empezar a sensibilizar es aprovechar los grupos económicos que hay en la región y conformar fondos de garantía regionales. Es decir, hoy no hay fondos de garantía regionales cuando hablamos de Tucumán para acá, ¿no? Es decir, aprovechar estos grupos económicos y hacer que inviertan en la propia matriz productiva. Es decir, los fondos de garantía, lo que se conoce como sociedades de garantía recíproca, ¿no? En la región hace falta una, sin duda, que esté arraigada a la matriz productiva local, que no es lo mismo de alguien que se encuentra en Buenos Aires y que se encuentra analizando la matriz productiva de Jujuy, ¿no? Más allá de que se trabaja con representantes y demás, es necesaria la conformación de fondos de garantía que capten capital privado de las regiones y que se beneficien de una normativa que es justamente la excepción impositiva, los beneficios impositivos que tiene el invertir en estos fondos para respaldar proyectos de inversión llevados adelante por pymes y emprendedores. Ese es uno de los grandes desafíos. Este tipo de entidades están reguladas por el Banco Central y el Ministerio de Producción de la Nación. Otro gran desafío es la constitución de fiduciarias. Es muy importante el rol de estas entidades cuando son público-privadas, es decir, las fiduciarias que tengan la capacidad, son entidades especializadas, que tengan la capacidad de administrar proyectos de inversión público-privado, municipales o provinciales, y también, por supuesto, mediante la articulación público-privada de proyectos de inversión privados, para capitalizar flujo de fondos, ¿no? El gran desafío regional es garantizar que los flujos de inversión se quedan en la región, por un lado, y que crezcan. Para lograr eso necesitamos armar un ecosistema, y esto es lo que estoy comentando, forma parte de ese ecosistema, ¿no? Tenemos ahora un fondo de garantía, tenemos una fiduciaria que se puede especializar en algunos instrumentos como son los fideicomisos, ¿no? Promover los fideicomisos mediante la articulación público-privada para captar fondos bajo una estructura jurídica que convenza a los inversores para un proyecto de inversión es un gran desafío. Entonces ahí tenemos dos entidades claves que en términos de mercado dan seguridad, entre comillas, jurídica, para comenzar a traccionar inversiones que pueden ser inversores de la zona núcleo o de capital federal o de otros países bajo un esquema seguro, ¿no? Esas dos entidades marcan sin duda un perfil diferencial, no simplemente la gestión de los gobiernos, sino también la especialización de incorporar instrumentos que nos acerquen al mercado de capitales, porque con ambas entidades se pueden acercar a las pymes, emprendedores, gobiernos municipales y gobiernos provinciales al mercado
mercado de capitales, ya sea con fideicomisos, con o sin oferta pública, o también mediante obligaciones negociables, mediante la emisión de cheque de pago diferido respaldados por este potencial fondo de garantía que puede llegar a constituirse en la región, o un gobierno que tome la impronta, ¿no es cierto? Es decir, hay que partir de que necesitamos conformar una estructura básica para empezar a generar un ecosistema que garantice los flujos de inversión y captar ese flujo de inversión. Siempre que hablamos, 2 veces que me paré a hablar con vos en la calle, siempre me hablaste del NOA, digamos, no me hablaste solamente de Jujuy, me hablaste del NOA como una plataforma de crecimiento. La segunda pregunta, primero el porqué, digamos, del NOA, ¿por qué lo ves siempre del NOA? Y la segunda pregunta es, ¿se puede trabajar para traer esas inversiones al NOA, digamos? ¿Hay una forma de un trabajo conjunto? Estaban el otro día, ¿no es cierto?, en reuniones de Psicosur, estaban trabajando vía online, digamos, un montón de reuniones de este tema. ¿Se puede atraer inversiones al NOA? ¿Cómo es el trabajo que hay que hacer en esto? Sí, vos lo resaltaste en la introducción que diste. Empresarios exitosos están, proyectos y visión de expansión están, hace falta la instrumentación, ¿no? Que algunos empresarios ya están tomando la punta y estamos acompañando en materia de llevar empresas a cotizar al mercado de capitales argentino, y también empresarios que ya están viendo, utilizando el know-how de las empresas mineras que captan inversión extranjera, cotizando en Toronto, por ejemplo, captando capital allá e invirtiendo acá. Eso devenga de una estructura jurídica que es nacional e internacional para traer $1 en Argentina y en Jujuy. O sea, acá cuando hago eso referencia, y vos lo tocaste un poco también con respecto a la diversificación en instrumentos especializados para captar fondos. Es decir, que la primera etapa, ahora la etapa de armar un ecosistema es empezar a tomar instrumentos del mercado de capitales y también de la operatoria de salir a cotizar a Toronto, salir a buscar capitales a Brasil o a mercados regionales, devenga de adecuarnos de ciertos instrumentos que hoy no están, ¿no? Pero cuando vos tomas esos instrumentos, tenés que combinarlos justamente con el rol privado, que es donde están los proyectos de inversión. Y es algo acá que también en el norte argentino hay una falencia en la integración de estos sectores privados, porque están todos pechando por sus sectores y hace falta, lo que siempre hablamos en las mesas, es que estas entidades logren tener una visión transversal en las iniciativas. Por ejemplo, las federaciones económicas, que hay una en Tucumán, es una de las provincias que tiene en materia en el norte argentino. Sería muy interesante pensar en una federación donde la matriz productiva se vea reflejada en forma transversal y que no sean sectores que van a los gobiernos a intentar hacer lobby de forma individual o con un sector particular, sino que sea equilibrado, ¿no es cierto?, el lobby que puede ya hacer el sector privado con el gobierno en este ecosistema, ¿no? Estamos hablando ya de un fondo de garantía, estamos hablando de una fiduciaria, estamos hablando ya de una agrupación empresaria integral que sea transversal. Todo esto hace a la solidez de un mercado. Todo esto comunica, informa al mercado y al inversor principalmente que se está armando de forma estructurada una base sólida para empezar a captar inversiones. Ese es el gran desafío en el norte argentino. Por supuesto que eso se refleja en las provincias del norte, es una constante, pero la integración tiene que partir consolidando entidades especializadas que son básicamente estas que te acabo de nombrar. Me hablabas recién de seguridad jurídica, digamos, que es una cuestión lógica, que me parece que cualquier inversor tiene que mirar, ¿no es cierto? Tener seguridad jurídica y tener previsibilidad, digamos, que no te cambien las reglas de juego en el medio. Algo que me da la sensación que Argentina es especializada en violar permanentemente. Ayer leía un artículo, digamos, que seguramente lo has leído también, que Perú se acaba de financiar al 4% anual, colocando 3 bonos, uno de ellos hasta 100 años, digamos, ¿sí? Y uno dice, pero a ver, Perú me cambió 3 presidentes en 15 días, Perú en la pandemia le ha ido peor que a mí todavía en muchos aspectos, pero sin embargo ese problema no se va a la economía y sigue siendo creíble. ¿Qué nos falta a los argentinos para esto? Bueno, ahí vuelvo de nuevo a esto, ¿no? Una estructura básica de mercado es clave, que hoy no la tenemos. Hoy no hay una fiduciaria, por ejemplo, no hay una fiduciaria regional que capte proyectos, no hay un fondo de garantía regional. En Jujuy, si tenemos el Consejo de Microempresa que toma fondos recaudados de ingresos brutos y con eso promueve el crédito, pero las entidades de financiamiento especializadas no están. No hay jugadores básicos en una estructura de mercado. Entonces partamos de la base que no hay lo que necesitamos, en esencia el que el inversor busca, un ecosistema de entidades sólidas que tengan vinculación con los principales órganos reguladores, porque cuando hablamos ya de una fiduciaria que instrumente instrumentos públicos privados con oferta pública o no, ya estamos hablando de una entidad especializada como la Comisión Nacional de Valores que lo regula. Entonces, cuando ya vamos empezando a armar este ecosistema, vamos sabiendo que aparecen entidades reguladoras que garantizan en los instrumentos que se van a promover para captar inversión. O sea que el primer
puntapié es armar un ecosistema donde estas entidades estén presentes, ¿no? Eso es como base. Y por supuesto que el sector privado tenga una visión integral bajo una estructura que se pueda combinar con estas entidades, porque son los que van a traccionar los proyectos de inversión, ¿no? Estas entidades por sí solas no pueden operar, tienen que ver una sinergia entre estas entidades privadas con estos fondos o estos instrumentos jurídicos que se pueden llegar a implementar. Esto se ve reflejado en toda la región. No es algo aislado en Jujuy, sino que vamos a ver, se replica en Salta. Cuando uno analiza empresarios como Brito, que usted acaba de hacer una introducción muy amplia sobre el tema, y analizás los tipos de instrumentos que utilizó para crecer, estás hablando de que diversificó inversiones en productos financieros con cotización bursátil. Es decir, todos sus proyectos, directo o indirectamente, los llevaba a una seguridad jurídica mediante el mercado de capitales, porque inició como operador de bolsa también, ¿no? Y ese proceso llevó a que sea un banquero exitoso, instrumentando y tomando este tipo de instrumentos. Entonces, uno de los grandes desafíos es empezar a especializarse e incorporar estos instrumentos financieros dentro de las mesas de trabajo, en las mesas dirigenciales, en las mesas de trabajo con los gobiernos, y empezar a tirar en la mesa la agenda de que estas entidades tienen que tener presencia regional y que no tenemos que dejar de depender de entidades que vienen de Buenos Aires o la zona núcleo, ¿no? Yo decía en el editorial también, que vos estabas acá escuchándolo, pero decía que hoy hay un empresariado joven que viene reemplazando a los papis, digamos, y a los abuelos en muchos casos, y que viene con una cabeza mucho más abierta, mucho más audaz, y que no se puede, no es una palabra que la emplean, decir, pero yo estoy de Jujuy, pero hoy en un mundo globalizado yo puedo de acá salir a cualquier lado y no se achican, digamos. Ellos por ahí es más fácil, porque el grande va a los mercados, ya está en el mercado de capital, pero está en otro lado, digamos. ¿Ellos pueden ser lo que generan esta semilla que vos estás planteando acá en el NOA, digamos? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de empezar a igualar para arriba, partimos de que ya tenemos una base bancaria sólida, ¿no? En el norte argentino hay bancos posicionados y hay que empezar a trabajar de ahí para arriba con estas entidades, porque esto es el próximo paso. Todas las empresas que llegaron a una etapa de bancarización pasan a una etapa de maduración, y luego pasan a hacer operaciones de comercio exterior y luego la posterior expansión internacional. En ese desarrollo de crecimiento de la empresa hay instrumentos que se adecúan a cada etapa de crecimiento. Hoy estoy convencido de que hay que empezar a hablar de que la pata bancaria ya fue una etapa superada y hay que empezar a trabajar sobre esto que te acabo de resumir, ¿no? De tirar este tipo de instrumentos. Pero hay algo que está siendo muy interesante en los jóvenes empresarios, que es la incorporación de socios. Que socios que pueden ser socios locales o socios internacionales. Cuando hablamos de esto es que una pyme, un emprendedor, tome capital de Mercado Libre, ¿no? Que tome capital de Amazon, que invierte en un emprendedor local. Eso es factible, ¿no? Eso cambió radicalmente el concepto de emprendedor. Entonces ahí también hay que hacer referencia a los instrumentos jurídicos que va a instrumentar ese emprendedor para volverse competitivo. No estamos hablando de un monotributo, de un responsable inscripto, ¿no? El concepto de emprendedor cambia cuando el instrumento jurídico pasa a ser ya de participación accionaria para que un gran inversor pueda invertir en ellos, ¿no? O sea, que hoy un emprendedor jujeño tenga una idea y que de repente aparezca Samsung y decida invertir y que forme parte de tu capital accionario, devenga un desarrollo de especialización y conocimiento de recursos locales, o inclusive muchos salen a buscar recursos humanos afuera porque hay que armar un instrumento jurídico que es la participación accionaria para que ese potencial inversor ingrese a esa etapa de socio, ¿no? E impulse a un emprendedor que quizás no tiene la posibilidad de ir a un banco porque no tiene tras récord. Entonces va a un banco y no tiene historial, pero sí tiene una capacidad de generar innovación, desarrollo y generar un potencial flujo de fondo, y que simplemente necesita el socio adecuado para invertir. Y ese socio adecuado lo que busca, como es un socio sofisticado y es un inversor que invierte en startup, busca que ese emprendedor tenga una estructura jurídica mínima. Entonces la ley de capital emprendedor tiene el formato de la incorporación de las sociedades anónimas simplificadas, que justamente uno de los roles era que el emprendedor pueda incorporar socios y seguir creciendo y no depender de un track record para poder buscar financiamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos del potencial de los nuevos emprendedores o los nuevos empresarios, yo lo relaciono mucho con las estructuras jurídicas que utilizan para captar fondos. Hoy conocemos y tenemos clientes que están pensando en salir a cotizar a los mercados internacionales, de la misma forma que hacen las grandes mineras.
internacionales. Entonces, eso hace de que si esto aceleramos estos procesos y podemos llegar a concretar este ecosistema de entidades especializadas, podemos llegar a acelerar el acceso mediante un programa de inclusión financiera para que los mercados del norte argentino se puedan integrar a los mercados de Rosario o de Buenos Aires, ¿no? Me da la sensación, y capaz que digo una locura, ¿no? Pero yo creo que si vos agarrás Yusan en Jujuy, 12 meses acá no había un banco que le preste nada, no había como una carpeta, y 12 meses después lo tenía el gerente de Samsung firmándote un convenio en Jujuy. Ese es un ejemplo real, digamos, nunca un grupo de emprendedores reales, y así hay toda una camada, principalmente en todo lo que es software, que está utilizando este tipo de instrumentos. Y es un gran desafío que también las otras matrices productivas, el resto de los sectores, empiecen a interiorizarse este tipo de instrumentos para asociarse y salir a asumir riesgo en conjunto. Por eso creo que el gran desafío de la agenda del gobierno provincial y los gobiernos regionales es consolidar este ecosistema de estas entidades financieras para que tanto el mercado de capitales como lo que llamamos capital de riesgo se acerquen. Pero hay que armar el ecosistema. Sin esto, muy difícil el inversor vea el norte como una potencial alternativa de inversión. Porque acá viene la otra pata que tocaste, que es muy interesante, que es cómo hacer, ¿no?, que la región se vuelva integral. Más allá de esto, las políticas las determinantes y políticas de atracción de inversiones directas forman y conforman un rol clave en el momento de invertir. Si uno decide invertir en Jujuy o decide invertir en la región del norte para vincularse con el norte de Chile, tiene que pensar en región. Ya sea por la matriz productiva, por la densidad poblacional o por el potencial consumo interno que pueden ver en las regiones, es importante pensar en integración, es importante pensar en regiones, porque de esa forma el inversor diversifica sus alternativas de inversión, ¿no? Cuando hablamos y el tema de la Sicosur, nos insertamos hace 8 meses y empezamos a trabajar en la región, vimos que muchos de los municipios que integran desde Paraguay hasta los puertos de Antofagasta, pasando por Paraguay, pasando por Chile, no tienen un programa o no tienen desarrollado lo que se llaman políticas y determinantes de atracción de inversiones. Estamos hablando de la marca, partiendo de cómo convenzo yo a mi público que tengo una marca. Y por otro lado, ¿qué estrategia de alfombra roja ¿Cómo me presento? La estrategia de alfombra roja para atraer al inversor? Bueno, cuando uno analiza el sector público, hay un gran desafío que es consolidar esas determinantes para encontrar una integración que sea sólida de las bases, porque si no hay beneficios, ya sea fiscales, impositivos, financieros, que atraigan al inversor, la integración no se va a producir, ¿no? Entonces, si identificamos, y eso es lo que estamos trabajando con los municipios regionales, que cada municipio pueda visibilizar estas determinantes para atraer a la inversión mediante estrategias, ¿no?, de captación, y podemos armar un encadenamiento de estos determinantes y políticas, podemos llegar a tener una visión clara de los negocios que se pueden integrar, ya sea por estos beneficios impositivos o beneficios particulares de cada región, hasta los acuerdos comerciales entre las regiones, ¿no? Creímos en un momento que una ruta no iba a unir y la realidad es que no cumplió para nada el objetivo, digamos. Sí, así es. Ese es uno de los grandes temas que nosotros estamos impulsando en las regiones con el gobierno de Antofagasta, trabajando de la mano, ¿no?, con el gobierno de Antofagasta, con el gobierno de